tiene la palabra la señora Caballero por el Grupo Parlamentario Mixto. Gracias, señor presidente. Vicepresidenta, buenos días. Voy a hacer una serie de preguntas. Compartiré mi tiempo con el senador de Vox, el senador Gordillo. Así que trataré de que sean preguntas y en la medida de lo posible, pues que las respuestas sean ágiles para que nos dé tiempo. En primer lugar, le quería preguntar, ¿usted conoce la empresa Pilot? Lo primero, buenos días también. No sabía si me las iba a formular todas de forma consecutiva. Decirle que no conozco esta empresa. O sea, que usted puede confirmarnos que no ha firmado ningún documento de cualquier tipo relativo a esta empresa. Si no es usted más específica, no recuerdo haber firmado ningún documento ni haber tenido ningún tipo de relación con esta empresa. Vale. Si me dice a qué se refiere exactamente, puedo refrescar también, ¿no?, a qué procedimiento administrativo se refiere. Carlos Moreno es su jefe de gabinete. ¿Desde qué fecha? Mi director de gabinete desde que vine a Madrid, pero previamente ya venía desarrollando mi trabajo con él, también en las responsabilidades previas, básicamente que tuve en la Junta de Andalucía. O sea, que es una persona de su plena confianza. Bueno, como usted sabe, el señor Víctor de Aldama firmó el pasado jueves en la Audiencia Nacional que pidió un favor a Carlos Moreno para que consiguiera un aplazamiento precisamente de esta empresa de Pilot y que su jefe de gabinete le dijo que antes tenía que hablar con su jefa. La jefa de su jefe de gabinete es usted, entiendo. ¿Le comentó algo a usted sobre la necesidad de aplazar el embargo de esta empresa o de algún embargo, aunque no mencionara la empresa? Mire, señora Caballero, yo no voy a hacer ningún comentario respecto a las declaraciones del señor Aldama, que las hizo en calidad de imputado, es decir, que no tenía ni obligación de contar la verdad, y la realidad es que lo que dijo fue una serie de mentiras dirigidas a personas honorables y, en concreto, a la que usted se refiere, a mi director de gabinete. Evidentemente, esta persona va a iniciar acciones legales para lavar su imagen y, por tanto, no voy a hacer ningún comentario respecto a cuestiones que le atañen. Sí quiero decir, y quiero dejar constancia en esta comisión, que Carlos Moreno es un magnífico servidor público, es una persona sobre la que tengo absoluta confianza, pongo la mano en el fuego por Carlos Moreno y, por tanto, sé que siempre en el desarrollo de sus tareas lo que ha primado es justamente la responsabilidad y el servicio público. Y quiero además decirle, señora Caballero, que no es un comentario solo mío. Usted puede preguntarle al resto de portavoces de los distintos grupos parlamentarios, a los alcaldes, a las alcaldesas, a presidentes de comunidad. Siempre encontrará usted que Carlos Moreno ha sido un magnífico servidor público y me parece una barbaridad que se le haya mencionado en una causa como esta. Y decirle también, y si me permite, señora Caballero, decirle también que tampoco creo que sea casualidad. Usted tiene que tener en cuenta que las actuaciones en las que el señor Aldama está en curso en un procedimiento penal proceden de la agencia tributaria, tanto en la parte y en la pieza relativa al fraude de hidrocarburos como en la pieza relativa a la que ustedes vienen a llamar Tramacoldo. Ambas actuaciones se inician con la iniciativa de la propia agencia tributaria. Por tanto, me tiene que permitir que no crea que sea casualidad que justamente este señor delincuente confeso que hizo las declaraciones desde la cárcel, estando encarcelado, haya apuntado al Ministerio de Hacienda, porque fue la agencia tributaria la que inició unas investigaciones que desembocaron en la cárcel de este señor. Bueno, yo voy a continuar con las preguntas porque yo no le voy a poner en cuestión. Lo que vamos a hacer es formular preguntas. Yo no estoy emitiendo juicios de valor, pero sí que es verdad que lo que se trata en esta comisión es de poner claridad, de dilucidar si hay responsabilidades políticas en según qué cuestiones, en según qué contrataciones, en según qué actuaciones, y que hay un proceso judicial que desde luego lo hay, pero también es verdad que hay personas y hay una alarma en la calle fruto de estas declaraciones y fruto de otros informes que no son de delincuentes confesos, como es la propia UCO. Entonces, yo voy a formular las preguntas y usted pues tendrá que contestarme la verdad o no contestarme, usted verá. Entonces, usted dice que
no recuerda haber firmado ningún aplazamiento. Yo le pregunto, ¿es normal que se hagan aplazamientos a empresas? ¿Es una práctica normal que se pueden hacer? ¿Son temas negociables? Le pregunto. Bueno, primero no soy yo la que firma los aplazamientos de la agencia tributaria. Sí. Estos son procedimientos que se hacen por parte de los técnicos de la propia agencia una vez que las empresas acreditan que tienen, eso. Discúlpeme, señora Caballero, que tienen las garantías suficientes para producir esa iniciativa. Pero yo no sé si se ha producido un aplazamiento. ¿Usted lo sabe? No, yo le pregunto. No lo sé, es que estamos dando por supuesto… Que igual no me ha dejado acabar la pregunta. Bueno, pero yo voy a acabar mi respuesta si usted me permite. Es que la pregunta es, ¿estas decisiones llegan al ámbito de la ministra? Con que me diga, no llegan, pues queda en un plano técnico, me basta. Que, bueno, pero yo le podré contestar en la medida que creo que es oportuna mi respuesta. Y lo que digo que evidentemente no llegan, pero es que en segundo lugar, hasta donde yo he leído, hasta la fecha, nadie sabe si se ha producido un aplazamiento, y quizás sería importante, seguro que se interesará al juez, de si se ha producido o no. Yo, desde luego, no lo sé. Evidentemente, si lo supiera, tampoco podría comentarlo en esta comisión, pero usted lo sabe porque estamos dándolo por supuesto. Es que a mí no me están preguntando. Mire, señor, la pregunta es, ¿Koldo García habló alguna vez con usted de algo, de una empresa, de algún problema de Hacienda? No. Absolutamente no. Vale. ¿Usted le conocía a Koldo García? Yo lo había visto. Conocer es quizás una expresión mucho más profunda. Yo lo había visto con el señor Ábalos y creo que es un hombre que llama la atención por su corpulencia. Por eso, bueno, pues creo que todo el mundo lo ha visto al lado del señor Ábalos, porque destacaba por su corpulencia. Y usted sabe que la agenda de Koldo García, requisada por la Guardia Civil, revela citas con su jefe de gabinete coincidentes con la confesión de Aldama, que dice, y también coincidentes con las fechas en las que se habla de un presunto pago de 25.000 euros. Esto, usted que pone la mano en el fuego por su jefe de gabinete, pero también pone la mano en el fuego o le quita toda veracidad también a los informes de la Guardia Civil. Decirle que los informes de la Guardia Civil nunca han hecho referencia a la persona que usted menciona, jamás han hecho referencia. Esto viene solo y exclusivamente de la declaración de una persona que sale en ese momento puntualmente de la cárcel para poder declarar como imputado, es decir, no tiene obligación de decir verdad, y yo considero que es una estrategia clara de su defensa. Y si no, a los hechos posteriores me remito. O sea, una clara declaración. Nunca ningún informe de la UCO puso de manifiesto nada en relación con mi director de gabinete, que, contestando a su pregunta, evidentemente es una persona que se relaciona con todas las administraciones del Estado, desde el primer ayuntamiento hasta la última comunidad autónoma, y que evidentemente su número de teléfono, la capacidad de poder trasladarle alguna cuestión, la tienen, pues yo diría que todos los actores políticos de este país, pero todos le podrán confirmar la absoluta rigurosidad con la que este señor se desenvuelve, la forma de atención personalizada que tiene a cada uno, y por tanto me parece una ignominia, me parece realmente ofensivo que un delincuente mencione a esta persona, que, le insisto, pregunte al resto de grupos políticos qué opinión le merece mi director de gabinete, excelente servidor público por el que pongo la mano en el fuego. Perfecto. ¿Usted ha hablado con su jefe de gabinete de estas acusaciones? Vuelvo a repetirle que no voy a hacer ninguna referencia a lo que esta persona pueda utilizar para lavar su imagen. De todas maneras, entonces, lo único que me ha quedado claro es que quizás, aunque sea de una labor, como usted cree, propia de su trabajo, sí es cierto los encuentros que salen en la agenda que reflejan que ha mantenido con Koldo García. Cuando hablaba de Carlos de Hacienda, se refería a su jefe de gabinete. Yo le insisto que, por supuesto, un asesor de gabinete, como era el señor García, sobre el director de gabinete de un ministerio como el de Hacienda, en el que muchas veces se recurre justamente para agilizar procedimientos, para saber qué problema hay con un expediente, todas estas cuestiones propias de los ministerios, que no de empresa, sino de los propios ministerios, pues evidentemente todo el mundo, insisto, tiene el teléfono de mi director de gabinete, pero nunca, jamás, mi director de gabinete hizo nada parecido, relacionado o que tenga algún tipo de coincidencia con lo que el señor Aldama dijo en su declaración. Nunca, jamás. ¿Usted conocía al señor Aldama? No.
O sea, ¿no es cierto que usted mantuvo reuniones telemáticas? Es radicalmente falso. Nunca. No saldrá. Es que, a ver, yo le pregunto porque además a veces vienen aquí ministros, nos dicen cosas y luego ministros o gente del Gobierno que luego sale y ha sido otra cosa. Entonces le digo, ¿no saldrá después ninguna prueba que usted haya mantenido algún encuentro o aunque sea de más gente con él? No. Primero, no creo que ningún miembro del Gobierno haya venido aquí a decir una cosa que posteriormente haya salido otra cosa. Y también creo que he seguido, es lo que creo, señora Caballero, es lo que creo. Y en segundo lugar, le insisto, nunca, jamás me he reunido con el señor Aldama, ni presencialmente ni por videoconferencia. Por tanto, no puede aportar ninguna prueba de algo que no ha ocurrido. Hace unas pocas semanas el ministro Marlaska respondió que no conocía de nada al señor Aldama. Luego hemos sabido que ha sido hasta condecorado por el propio ministro que ha firmado, independientemente que puede no haberlo conocido. También es cierto. Es que efectivamente. Pero bueno, también es cierto, sí. Pero también es que es mucha casualidad que luego también participase de 5 días en un campo de élite restringido a la Guardia Civil. Lo que menos, cuando menos, este señor que ustedes ahora le están poniendo de delincuente confeso y que sí que está en un proceso judicial, hay que reconocer que ha estado muy relacionado con el Gobierno. No, le niego la mayor, no. Habrá estado relacionado con las personas que conocía, no con el Gobierno y evidentemente no con mi persona y el con resto varios ministros del Gobierno. El resto de ministros que han comparecido a lo largo de estas jornadas de la Comisión de Investigación, así también lo han hecho saber. El hecho que alguien haya recibido una condecoración de uno de los cuerpos que tutela el señor Marlaska no implica que uno conozca a esa persona, ni mucho menos. Son cientos las condecoraciones que se dan por parte de diferentes cuerpos de la Administración General del Estado. Sobre la visita de la vicepresidenta a España, cuando llegaba a Madrid el 20 de enero, ¿usted cuándo se enteró? Yo me enteré por la prensa. ¿Y usted no iba a participar en una cena con ella, con otros ministros? Esto es mentira. Eso es radicalmente mentira, pero es que prácticamente yo diría que la práctica totalidad de la declaración del señor Aldama que se refiere a cuestiones relativas al Gobierno o a altos cargos o a personas señaladas son falsas y mentiras. Reconoce que el Gobierno también ha dado distintas versiones de lo que pasó esa noche. Yo he escuchado lo mismo que usted y he escuchado a lo largo de las comparecencias en esta comisión a los diferentes Está y en el ministros. Congreso ha habido comparecencias, primero no se sabía, luego sí, luego se frenó. Esa ya es la valoración que tienen que hacer ustedes en esta comisión de investigación. Desde luego para mí fue meridiano y fue muy claro. Lo que dijo el señor Marlaska, lo que dijo el señor Ábalos respecto a esta cuestión, al menos los que recuerdo que se habían referido justamente a la señora vicepresidenta del Gobierno de Venezuela. Yo, como usted habrá visto, no he tenido ningún tipo de mención por parte de nadie respecto a ese viaje y lo único que se ha trasladado es que parecía que estaba planificado, que estaba previsto, que parecía, le digo que es radicalmente falso. Nunca hubo planificada ninguna cena en la que yo participara donde estuviera esta señora. Pero parece ser que Sánchez sí sabía. Según la UCO, ya no según Aldama. Usted me está preguntando respecto a lo que yo conocía. No, le estoy preguntando que ha habido distintas versiones. Le digo si esto usted lo conoce. Y me remito a lo que el propio presidente del Gobierno trasladó y me remito a lo que las personas que sí tuvieron algo que decir respecto a aquella noche trasladaron en esta comisión. Y sobre el rescate de Europa, ¿cuál fue su cometido? ¿Tuvo algún papel? Yo creo que el papel más importante que jugó el Gobierno es detectar en una situación de pandemia. Suyo, digo. Perdón. El suyo, concretamente. Sí, pero me va a permitir usted contextualizarlo porque soy miembro de un Gobierno. El papel que tuvo el Gobierno a la hora de afrontar la pandemia, entre muchas otras cuestiones que tenían que ver con la seguridad, básicamente de las personas, tuvo que ver con que no se produjera un daño estructural a nuestro tejido productivo por la dificultad de movilidad del conjunto de los ciudadanos. En ese paquete tenía una especial relevancia todo lo que son las líneas aéreas, porque habían sufrido un impacto muy importante con motivo de la falta de movilidad prolongada y la falta de vuelos internacionales
que se produjeron. Preferiría que fuese... Yo es que se lo voy a explicar. Pero es que yo no tengo el Bueno, tiempo pero más señora que... Caballero, si usted me pregunta, le tengo que contestar como yo considero que es más oportuno para responderle a su pregunta y por tanto, se lo voy a explicar. Esto dio lugar a que el Gobierno de España pusiera en marcha un fondo de solvencia que se llamó para las empresas estratégicas, entre las que se solicitó ayuda por parte de esta empresa, de Europa, y creo que el funcionamiento de este fondo fue excelente, más de 3.000 millones que produjimos fundamentalmente de préstamos participativos y ordinarios a este tipo de empresas, que ha permitido que de forma adecuada se hayan ido devolviendo a lo largo del tiempo. Por tanto, el trabajo que hizo SEPI fue un trabajo correcto y quiero recordarle que había una gobernanza de este fondo, que era el Consejo Rector, y su funcionamiento también en esta comisión lo explicó muy bien el señor Saura, que pertenecía a él. Por eso le decía que es que yo esta explicación ya la hemos oído. La cuestión era si usted había tenido alguna relación concreta, que también ha salido, y usted ha dicho no ha participado en una videoconferencia, pero le dicen que sí, y quiero asegurarme de que usted ni videoconferencia ni no ha participado en alguna reunión para este rescate en la que estuviese Víctor de Aldama. Es que se lo vuelvo a repetir, que me ha preguntado usted ya lo mismo. Se lo vuelvo a repetir, nunca, jamás he tenido ningún tipo de reunión, ni presencial, ni por videoconferencia, ni telefónica, con el señor Víctor de Aldama, a quien no conozco. O sea, que no da credibilidad tampoco a ninguno de los informes de la UCO en los que sale cómo participó Víctor de Aldama en este rescate. No me dio. Usted me está preguntando de si yo he tenido alguna reunión directa o indirecta con el señor de Aldama, y yo le digo que no. Y en ningún caso, ningún informe de la UCO recoge que yo mantuviera una reunión con el señor de Aldama. Por tanto, el señor de Aldama mintió cuando hizo su comparecencia por una simple estrategia de defensa delante del juez. Y con el señor Ábalos usted, bueno, pues entiendo que tenía relación por estar en el partido y porque compartieron gobierno. ¿Usted sabe el motivo por el que fue cesado el señor Ábalos de ministro de Transporte? Siempre que se cesa a un ministro por parte de un presidente, da igual el color político, es por falta de confianza o porque uno considere que tiene que entrar el departamento en una nueva etapa. Es lo que el presidente transmitió. ¿Usted tuvo algo que ver en ese cese? ¿Perdón? Si tuvo usted algo que ver en ese cese. No, para nada, para nada. No. Son cuestiones que le corresponden en exclusiva a un presidente del Gobierno. Sí, pero bueno, igual le puede advertir de alguna cuestión del señor Ábalos que se va pudiendo enterar o sospechar. Para nada. Si lo que me pregunta es si yo vi alguna conducta sospechosa Precisamente en el señor esta era de la Ábalos, pregunta. No. le puedo manifestar también con absoluta rotundidad que no. Que no. ¿Usted fue al cumpleaños, al 60 cumpleaños del señor Ábalos? Sí. Esta lo organizó el señor Víctor de Aldama, ese cumpleaños. No sé quién lo organizó, a mí me invitó la familia del señor José Luis Ábalos. Era una fecha señalada por el cumplimiento de sus 60 cumpleaños y fuimos... ¿Y no vio a Aldama? Yo no vi a Aldama, yo es que no reconozco a Aldama, no sabía quién era Aldama. ¿Y su jefe de gabinete fue a esa celebración? No lo recuerdo. Bueno, tampoco estarían tantos, ¿no? Bueno, que no recuerdo ahora mismo, hace muchísimo tiempo. Quiero recordar que esto fue hace como 3 o 4 años. Y con el señor Santos Cerdán también entiendo que pues, la relación de compañeros de partido, de la dirección, que la tiene, y también estará sorprendida con las declaraciones que ha habido. Tengo una magnífica relación con el señor Santos Cerdán. Pertenecemos ambos a la dirección de mi partido y, más allá de ello, tengo una relación personal y de complicidad y de amistad con el señor Santos Cerdán, por el que también pongo la mano en el fuego. ¿Se puede hablar de que hay cupos en el Gobierno? ¿Hay cupo vasco, hay cupo catalán, hay cupo...? ¿O esto es falso absolutamente? No, el cupo, lo único que viene es del concierto económico, ¿no? En materia del País Vasco o de Navarra. Nunca hablamos en el Gobierno en términos territoriales o en términos que tengan que ver con cuotas. Bueno, al menos algo de responsabilidad en el caso Ábalos le dará al señor Cerdán, que es el que lo trajo, ¿no? ¿Algo de responsabilidad el señor Ábalos? Perdone, ¿me puede del formular caso Coldo le dará al señor Santos Cerdán.
no le reconoce que tiene cierta responsabilidad política por haber traído al partido y a Madrid y meterlo en un ministerio a un señor como Koldo García, que luego... Mire usted, yo creo que hay que ser muy exquisito con esto y yo soy de una firme convicción de que la responsabilidad, si presuntamente o alguien se demuestra que ha cometido algún tipo de delito, es de la persona que comete los delitos, para nada del resto de personas que evidentemente ni conocían, ni sabían, ni participaban de ninguna de esas actividades. Y, por tanto, yo creo que hay que realmente ser riguroso a la hora de imputar cualquier tipo de responsabilidad o de culpa, porque si no, entenderá usted, señora Caballero, que aquí da igual quienes cometen o no cometen algún tipo de irregularidad, porque parece que lo que se pretende simplemente es una mancha política sobre determinadas fuerzas políticas, partidos o sobre determinadas personas que desempeñan responsabilidades. Y pidiendo el acta de Ábalos, ¿no fueron ustedes demasiado rigurosos, que tampoco estaba imputado? Bueno, eso se nos achacó, ¿no? Algunas veces lo decimos, que la celeridad de la capacidad de reacción que tuvo el Partido Socialista, nada más que se conocieron presuntamente algunos indicios, y hay que ser muy cautelosos con todos los procesos judiciales, el Partido Socialista le pidió el acta al señor Ábalos y también inició un expediente de expulsión del partido que se culminó posteriormente. Efectivamente, si se nos puede reprochar o se nos puede achacar algo, es de haber sido excesivamente rápido. Hay otros partidos políticos que, teniendo información de imputaciones o de cualquier tipo de indicio, desde Unión no del Pueblo actúan Navarro, y, por tanto, ahí, dejan pasar el tema. Ahí a mí no me va a pillar, señora ministra, porque en Unión del Pueblo Navarro no hay ningún caso, ni ha habido de corrupción, ni de tapar nada. Pero yo lo que le digo es, hay diferencia de trato a todas luces entre la reacción que tuvo el partido con el señor Ábalos, que no estaba imputado, y lo que está pasando con otros cargos del partido a los que les ponen la mano en el fuego. Yo, si fuese militante o si fuese uno de los otros, diría, hombre, o si fuese el señor Ábalos, diría, pues desde luego... Señora Caballero, es que no está imputado. Es que lo único que se sabe... el señor Ábalos, cuando dio el acta, tampoco estaba imputado. Sí, pero había indicios que aparecieron en los medios de investigaciones que se estaban desarrollando, que le quiero recordar nuevamente, investigaciones que se inician por la tarea de lucha contra el fraude de la agencia tributaria. Por tanto, las instituciones funcionan, o sea, que los usted mecanismos de control, de seguimiento de alguien que se separa de la normativa o que comete directamente, presuntamente, algún tipo de irregularidad, en este caso fiscal, funciona, y quiero hacer una defensa de estas instituciones que son las que han posibilitado que se abra esta investigación y que el señor Aldama haya estado en la cárcel y en este momento pues esté también respondiendo ante los tribunales. Pero si se nos puede reprochar algo es justamente de haber actuado con celeridad, con prontitud, ante los indicios que aparecen en la prensa por situaciones que se practican no por la declaración de un delincuente confeso, como es el caso que usted me comenta, sino por las que se estaban realizando por los propios tribunales y también por las actuaciones que se habían hecho por la agencia tributaria. Bueno, pero es una práctica habitual que hay veces que los delincuentes cuentan cosas y así obtienen, si son verdad, ciertos beneficios, y quizás por eso al señor Aldama le han dejado en la calle. Yo no sé si usted también cree que los jueces se han equivocado totalmente, los que están trabajando la Fiscalía Anticorrupción, que le ha dejado en libertad, porque parece que está dando credibilidad a algo de lo que él ha dicho. Yo lo único que sé es lo que se ha visto, que el señor Aldama estaba en prisión preventiva, acude a declarar ante un juzgado sin aportar ningún tipo de prueba. Señala directamente a personas vinculadas al entorno del Partido Socialista y lo que sé es que por la tarde sale en libertad. Eso es lo que le puedo decir, los hechos. ¿Teme que aporte alguna prueba? No, estoy convencida de que no hay caso, por tanto no hay prueba que aportar en relación con las personas que él de forma gratuita señaló ese día, insisto, sin aportar ni un solo documento. Yo la verdad es que simplemente quería decirle que, para acabar, usted, cuando se les preguntó al señor Cerdán en esta comisión por Ábalos, también dijo como usted, que nosotros, aunque no estaba imputado, quisimos ir más allá por un código ético que deben de tener en su partido. Hoy
hoy tampoco están imputados algunas personas, pero tampoco las apartan por ese código ético. Prefieren darles de momento poner la mano en el fuego por ellas. Yo pongo la mano en el fuego por ella, pero es que el código ético habla de cuando una persona está sujeta o inmersa en un procedimiento judicial. Que no estaba. Ni siquiera, señora Caballero, en este momento está en desarrollo. Claro que Lo no. único que hay es un delincuente confeso que señala a 2 personas, pero que yo sepa no ha abierto todavía, al menos yo no las conozco, ninguna diligencia, ni por parte del juzgado, ni por parte de otra instancia judicial. Así que, evidentemente, como usted entenderá, la política no puede estar al albur de que un delincuente, por pura estrategia de defensa, mencione a alguien y en ese momento sobre ese alguien haya que actuar de la manera que usted reprocha que nos haya hecho. No, yo no reprocho. Yo le estoy preguntando cuál es la diferencia, porque el señor Ábalos tampoco estaba investigado, no ha estado investigado hasta ahora, se le pidió el acta y usted hizo declaraciones diciendo yo sé lo que yo haría. Sí. Diciendo que usted se iría. El señor Ábalos y el señor no fue Ábalos, señalado. cuando usted lo dijo eso, Sí. no había estado investigado y sobre él hablaba de su inocencia con la misma vehemencia que usted está hablando hoy de la inocencia El de señalamiento del señor Ábalos no se produjo a raíz de una declaración ante el juez de una persona que está en la cárcel Vale. o que estaba en la cárcel hasta que su estrategia de defensa se puso en valor en esa misma declaración. El señor Ábalos, cuando usted refiere esos hechos, de lo que se conocía de las investigaciones que se habían practicado, es que personas de su entorno pues parecía que habían tenido incrementos patrimoniales y que estaban en una situación investigada por los propios tribunales. De hecho, se le detuvo a esa persona, al señor Koldo, se le detuvo y esto significa que evidentemente el juez debió tener algún tipo de indicio o le dio credibilidad a alguna situación por el hecho de que lo detuviera. Circunstancia que nada tiene que ver con que una persona como el señor Aldama, insisto, en la cárcel haya señalado a 2 personas por las que, una vez más, le digo, pongo la mano en el fuego. Pues yo, por mi parte, nada más. Gracias. Muchas gracias, señora Caballero.